Grupo Origen presenta Feminismos en Corto sin tanto rollo, con Aide Serrano. Comenzamos. ¿Qué tal, FemLovers? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Aide Serrano y hoy estamos en una nueva emisión de Feminismos en Corto sin tanto rollo a través de la señal de Origen Radio, hoy en el 95.3, y estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, hoy que es miércoles 17 de noviembre. Y como saben, mañana jueves 18 de noviembre a las 5 de la tarde, Feminismos en Corto sin tanto rollo se transmite en cadena estatal a través del sistema quintanarroense de comunicación social en sus estaciones Caribe FM en el 101.9 en Cancún, Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM hasta Felipe Carrillo Puerto, Chetumal FM en el 100.9 y Radio Chetumal en el 860 de AM. Y se nos están sumando también amigas y amigos desde las redes sociales en las páginas Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida, Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10 con Ramón Aguilera, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Pues como saben, Feminismos en Corto sin tanto rollo les quiere proponer una perspectiva crítica, una perspectiva desde los derechos humanos y una perspectiva desde el feminismo. Y hoy les preparamos un programa que tiene que ver con el cambio climático y cómo las mujeres, las niñas y las jóvenes son uno de los grupos muchísimo más afectados en el planeta precisamente por el cambio climático. De eso vamos a estar hablando hoy en Feminismos en Corto sin tanto rollo, pero también les voy a contar por qué el 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. La maestra en Artes Visuales Sandra Serrano nos hablará de la instalación del artista Lorena Malo, que recientemente presentó una obra en Playa del Carmen, una instalación sobre los feminicidios en México y su crítica a los medios de comunicación. En Las Gafas Violeta hablaremos de la película documental Soy Greta, que trata sobre la joven activista de origen sueco que se convirtió en líder mundial y portavoz de millones de jóvenes por alertar sobre el cambio climático. Escucharemos también un fragmento de uno de sus discursos emblemáticos. En la sección Camila Azul te lo cuenta, escucharemos la historia de Yoko Ono, una artista conceptual japonesa integrante del colectivo Fluxus y que también desde luego es conocida por haber sido pareja de John Lennon. En la sección estelar, nuestra entrevista, platicamos con la doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Energía, la doctora Ivonne Tovar Silva. Con ella platicamos sobre el cambio climático y cómo afecta principalmente a las mujeres, la importancia de las voces de las mujeres en la toma de decisiones y otros pendientes en la agenda nacional. Y también a lo largo del programa, ya hemos estado escuchando esta canción del artista Rebecca Lane. Este cuerpo es mío, una letra desde luego que habla de la reivindicación de la libertad, de la seguridad y de las decisiones que debemos tomar las mujeres acerca de nuestra seguridad, nuestro cuerpo, nuestras relaciones con las demás personas, nuestras relaciones de pareja, ya sea con hombres o ya sea con mujeres. Bueno, pues estamos en Feminismos en Corto sin tanto rollo. Comenzamos. La próxima semana se va a conmemorar un día muy importante que visibiliza la violencia hacia las mujeres. El 25 de noviembre está considerado en el calendario como el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó el 25 de noviembre? Bueno, pues esta fecha se remonta a 1960, año en el que las hermanas Patria, Minerva
y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en República Dominicana por su activismo político en oposición al gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas Mirabal, apodadas las mariposas por ser este el nombre utilizado por Minerva en sus actividades políticas clandestinas en contra de la tiranía trujillista, se convirtieron en el máximo exponente de la violencia contra la mujer en América Latina. El 25 de noviembre fue la fecha elegida por el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se celebró en Bogotá, Colombia, en 1981 para conmemorar sus vidas y promover el reconocimiento mundial de la violencia de género. La comunidad internacional no había observado de manera explícita las alarmantes dimensiones de violencia contra las mujeres a escala mundial hasta diciembre de 1993, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hasta ese entonces, la mayoría de los gobiernos consideraba a la violencia contra las mujeres como un asunto privado entre particulares, como un asunto familiar, como un asunto que sucedía en el hogar y en el cual el Estado no podía intervenir, y no lo consideraba como un problema generalizado que afecta y conculca gravemente los derechos humanos y que requiere desde luego la intervención de los estados, de los gobiernos como responsables de la protección, la prevención, el control, la detección y la sanción de toda forma de violencia por razones de género. La violencia de género, como ustedes saben, es un problema social de grandes dimensiones, producto de una organización estructurada en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad, desde luego tan arraigados que ni siquiera los notamos, y que atraviesa sin distinción de clases sociales, de niveles económicos, culturales y educativos. Entonces, ahora ya sabemos por qué el 25 de noviembre también organizaciones del gobierno, empresariales, se visten de naranja. ¿Se acuerdan? El día naranja, y se ponen, ¿pero por qué? ¿De qué se trata? Bueno, pues desafortunadamente por este asesinato de las hermanas Mirabal, es que mujeres organizadas en este primer encuentro feminista deciden conmemorar esta fecha para ir avanzando en eliminar, erradicar la violencia hacia las mujeres. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a la maestra en artes visuales Sandra Serrano, quien nos hablará de la obra artística de Lorena Malo, una artista afincada en Playa del Carmen y que recientemente realizó una instalación para señalar los feminicidios y el papel tan denostable que tienen los medios de comunicación en esto. Vamos con ella. El pasado 10 de octubre, en Playa del Carmen, Quintana Roo, en la Plaza 28 de Julio, sobre los muros inmaculados del antiguo Palacio Municipal, se proyectó un video de título Vacíos. Su autora, Lorena Malo, quien es artista visual. Hola, ¿qué tal, FemLovers? Esta es una entrega más para Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, con la colaboración titulada Arte y Feminismos. La intervención de Lorena Malo, que fue este video que presentó, en él aparecían imágenes de mujeres en actividades cotidianas que poco a poco se iban desdibujando. Sus rostros iban desapareciendo hasta crear un efecto de blur. Enseguida aparecían titulares de la prensa, titulares en los que se sugerían que la víctima es culpable, que la víctima se lo buscó. Estos titulares donde llaman al feminicidio crimen pasional o dicen que aparecieron muertas. Titulares en donde se hace del crimen y del feminicidio un espectáculo. Después, una a una, van apareciendo las caras de estas mujeres con letreros de se busca. Están desaparecidas. En esta intervención artística, Lorena Malo hace de la indignación un pensamiento y un acto político.
La cobertura periodística del feminicidio en nuestro país es evidenciada cómo se mitifica y se desvincula a la violencia estructural del feminicidio. Las notas periodísticas que señalan un feminicidio con regularidad no suelen vincular este fenómeno a la violencia de género. Por el contrario, lo asocian a tragedias amorosas, a pleitos conyugales, a locura, a condiciones sociales totalmente ajenas y patriarcales. Los invito a conocer el interesante trabajo de la artista Lorena Malo, quien radica aquí en Playa del Carmen. Ella cursó estudios de artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Su trabajo se centra principalmente en intervenciones urbanas e instalación. Su trabajo busca irrumpir y crear diálogos en los espacios públicos y urbanos. Su trabajo ha sido expuesto en recintos muy importantes, nacionales e internacionales, en museos, en ferias y en centros culturales de renombre. Los invito a conocer más de esta interesante artista playense en sus redes sociales, @lorena.malo, o en su blog que tiene lorenamalo.blogspot.com. Gracias, FemLovers. Hasta luego. No volverás a ver ni escuchar las cosas de la misma forma en Ponte las gafas violeta. Ponte las gafas violeta. Bueno, pues ya estamos en las gafas violeta y les traje una propuesta de un documental que pueden ver en la televisión. Se llama Yo Soy Greta y se trata de esta adolescente de 15 años que se llama Greta Thunberg, quien decide ponerse en huelga afuera del Parlamento sueco, de donde ella es originaria, para protestar en contra del cambio climático. Ella se sentó allí a esperar que sucedieran las elecciones, desde luego para llamar la atención solita, y dejó de ir a la escuela. Entonces sus papás, su mamá y su papá decían que la verdad no la pudieron disuadir, no la pudieron convencer de que regresara a la escuela, y ella decidió hacer esta manifestación para llamar la atención de los políticos que iban a ser elegidos en unos meses. Este documental retrata muy bien quién es. Por ejemplo, Greta, para reducir su huella en el planeta, es vegana, no toma aviones, solamente circula en coches eléctricos, y ella ha tomado de manera personal una serie de decisiones. Ella se volvió una líder, una portavoz en el mundo, y llamó la atención sobre todo de las y los jóvenes, y ha sido toda una inspiración para que se empiece a hablar de cambio climático. Bueno, esta es una película que se estrenó el año pasado, en el 2020. Greta empezó a hacer su manifestación en el 2019 y bueno, la pueden encontrar en internet. Y les traje uno de sus discursos más emblemáticos. Ella participó, ya ahora ha participado en la ONU, en ese entonces en la COP24, que es esta cumbre del cambio climático, donde se reúnen los líderes mundiales a hacer compromisos, pero Greta les dice que pues nada más van a hablar y hablar y no hacen absolutamente nada. Vamos a ver y a escuchar este video sobre el discurso de Greta Thunberg en la ONU. Le pregunta hay una persona de la ONU que cuál es su mensaje a los líderes mundiales, y Greta le responde lo siguiente. Vamos a verla y vamos a escucharla. Mi mensaje es que estaremos vigilando. Ahí pues le aplauden. Esto está todo mal. No debería estar aquí. Debería estar de vuelta a la escuela, al otro lado del océano. Pero ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Ustedes han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías.
Y aún así, yo soy una de las afortunadas. Hay gente sufriendo, gente muriendo. Ecosistemas completos están colapsando. Estamos al inicio de una extinción masiva. Y ustedes solo hablan de dinero, en cuentos de hadas y en eternas promesas de crecimiento económico. ¿Cómo se atreven? Por más de 30 años la ciencia ha sido clara. ¿Cómo se atreven a desviar la mirada y venir aquí a decir que están haciendo lo suficiente cuando las políticas y soluciones necesarias aún no están a la vista? Dicen que nos oyen y que entienden la urgencia. Pero no importa cuán triste o enojada esté, yo no quiero creer eso, porque si realmente entienden la situación y aún así siguen fallando a la hora de actuar, entonces significa que son malvados y me niego a creer eso. Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes han comenzado a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, les digo, nunca los perdonaremos. Bueno, hasta aquí un fragmento de uno de los discursos más emblemáticos de Greta Thunberg. No dejaremos que se salgan con la suya. Justo aquí ahora es donde les pedimos y les decimos que el cambio está llegando. Realmente les recomendamos que vean la historia de Greta Thunberg. Hay que empezar, si no es que ya lo han hecho, a hablar de cambio climático y las implicaciones que tienen particularmente para las mujeres. El cambio pues es inminente, no hay vuelta atrás y hay mujeres que ya están hablando de esto, particularmente desde el feminismo comunitario, donde las mujeres han tenido un papel trascendental. Y vamos a hablar también más de este tema en adelante con la doctora Ivonne Tovar Silva. Bueno, vamos a escuchar ahora la colaboración de Camila Azul, quien nos trae esta historia de Yoko Ono, quien era una artista, es una artista, sigue viva y sigue produciendo, una artista japonesa, conceptual, a nivel mundial muy destacada y solamente es conocida en algunos ámbitos por haber sido pareja de Yoko Ono. Bueno, vamos a escuchar a Camila Azul con Yoko Ono. Adelante. Descubre historias de mujeres extraordinarias en Camila Azul te lo cuenta. Camila Azul te lo cuenta. Hola Femlovers, soy Camila Azul y hoy en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Yoko Ono. Había una vez una niñita llamada Yoko que vivía en una hermosa casa en Tokio. Cuando la guerra se desató, su casa fue bombardeada. Yoko y su familia tuvieron que huir para salvar sus vidas. Su hermano y ella se quedaron sin juguetes, sin cama, sin dulces y sin ropa. Tenían que mendigar para poder comer. Otros niños los molestaban porque habían sido muy ricos, pero ahora eran los más pobres. Al crecer, Yoko se convirtió en artista de performance. La gente no solo veía sus obras de arte, sino que participaba en ellas. Por ejemplo, en un performance, Yoko les pedía que cortaran con tijeras la ropa que ella traía puesta. Un día, un músico llamado John Lennon fue a visitar una de las exposiciones de Yoko. Su arte le pareció fascinante y se volvió su fan. John y Yoko empezaron a escribirse cartas y con el tiempo se enamoraron perdidamente. Grabaron canciones juntos, crearon proyectos fotográficos y hasta hicieron películas. En ese entonces Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam. Yoko sabía lo terrible que podía ser la guerra y quería colaborar con el movimiento por la paz. Muchos protestantes se manifestaban sentándose en lugares públicos, pero Yoko quería hacer algo distinto. En lugar de sentarse, John y Yoko se acostaron una semana en cama, rodeados de cámaras de televisión y periodistas. Incluso grabaron una canción para resumir su mensaje sencillo pero poderoso, que se llamaba Give Peace a Chance, démosle oportunidad a la paz.
Esta historia fue sacada del libro de cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Muchas gracias, Family Lovers. Soy Camila Azul y hasta la próxima. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Pues muy buenas tardes y le doy la bienvenida a la doctora Ivonne Tovar a esta entrevista. Muchísimas gracias, doctora. Es un honor tenerla aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Muchísimas gracias, Aide, ¿no? El honor es mío, la verdad, el reconocimiento a tu trabajo, a toda tu trayectoria que has realizado. Es un honor para mí estar contigo y tu amable audiencia, que bueno, mi admiración y respeto que les tengo, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Aide. Gracias a ti, doctora, por esas hermosas palabras que son para ti también, porque ahora voy a leer un fragmento de tu biografía para que nuestro auditorio conozca quién eres. Y bueno, yo estoy bien contenta y orgullosa de tenerte aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, porque una mujer con esta trayectoria y este conocimiento mexicana que aporta también a una construcción pues más crítica de los tiempos que estamos viviendo, y ahorita van a escuchar ustedes por qué. Ivonne es doctora, maestra y licenciada en Derecho, y todos otorgados con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Ivonne es ganadora de la medalla Alfonso Caso, otorgada por los estudios de doctorado en Derecho del año 2017. Magíster en Derecho Internacional, Comercio, Inversiones y Arbitraje, impartido por las Universidades de Chile y Heidelberg, con la nota máxima, distinción por la Universidad de Chile. Coautora de la obra Teoría Jurídica Crítica Norteamericana, una introducción a los Critical Legal Studies. Se ha desempeñado como asesora en Derecho Energético en el sector público y privado. Actualmente es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus líneas de investigación, la doctora Ivonne Tovar Silva se encuentran los estudios críticos del derecho, los derechos humanos en el sector energético, derecho energético y la educación jurídica. Y desde luego en el rubro de los derechos humanos y lo que tiene que ver con las mujeres es lo que vamos a conversar con la doctora Ivonne Tovar Silva. Doctora, acaba de pasar la COP26, que es la cumbre climática, donde se discuten muchísimos temas acerca de pues esta catástrofe que ya estamos viviendo en el planeta. Pero las mujeres en particular son un sector que es mucho más vulnerable y no es tan claro, ¿verdad? No es tan evidente porque se sabe que las mujeres somos víctimas pues de violencia y de otras desigualdades. Pero en el tema del cambio climático también somos un grupo muy vulnerable. ¿Tú qué nos puedes decir a este respecto? Exactamente, Aide. La COP26 nos ha estado reflejando que hay diversos problemas que tal vez a nivel nacional e internacional no se han estado dimensionando y que es importante retomar, ¿no? Uno de esos ejes que efectivamente requieren un replanteamiento es el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre han estado como que han ocupado un lugar secundario, ¿no? Tanto en la toma de decisiones e incluso al momento en que se valoran los impactos, a veces solamente vemos cifras, qué cantidad de dióxido de carbono se emite, metano, pero no vemos este impacto, ¿no? Entonces, es ver que más allá de este impacto hay personas que lo resienten. Y uno de esos grupos que lo resiente efectivamente, como bien lo indicas, Aire, es el de las mujeres. Y en ese sentido, ahí lo que podríamos ver, ¿no? Algunas líneas que se han estado tocando. ¿Cómo se ve el papel de la mujer en la toma de decisiones? ¿Cómo podemos enfocar decisiones en materia incluso financiera para tener este enfoque de género, o incluso también ver las repercusiones de la mujer, desde que no puedes acceder a energías para hacer las cuestiones básicas, ¿no? Luz, gas, ¿no? Y te expones a, no sé, a usar leña y eso contamina y aparte te genera problemas de salud. Entonces, todo eso no se está viendo, ¿no? Entonces, es tratar de visibilizar a quién se está afectando, cómo afectas a una mujer en su entorno de salud, vida, en su vida laboral igualmente, y entonces es ver de qué manera enfocamos esta toma de decisiones donde ellas o la mujer a partir de su experiencia y su vivencia pueda actuar
y tomar parte activamente en la toma de decisiones, ¿no? Tanto a nivel político, empresarial, incluso sector social. Creo que es importante seguir trabajando con esta inclusión de la mujer para que efectivamente también se vea reflejado estas necesidades y estas inquietudes de este sector en particular. Doctora Ivonne, ¿tú consideras que en México las políticas públicas de los 3 niveles de gobierno tienen esta perspectiva de género? ¿Están tomando en cuenta estas desigualdades que afectan en particular a las mujeres? ¿Consideras que sí está sucediendo mucho, poco, más o menos? Muy poco, te puedo decir que muy poco, Aide, porque ahora el debate lamentablemente se está centrando, y digo lamentablemente porque no es una prioridad a nivel internacional, se está centrando en soberanía energética. Si Pemex y CFE deben de tener una participación activa en la industria de hidrocarburos y petrolíferos o en electricidad. Es un tema que la verdad esto no debería ser prioridad a nivel internacional. Y en ese sentido, al centrar estos enfoques en Pemex y en CFE, estamos dejando de lado otros enfoques de carácter social. Y entonces el debate se está centrando en si debe de haber libertad de mercado, de comercio en este ámbito, pero estamos dejando enfoques sociales de lado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos. Sin duda, parte de este aspecto de que tienes que tener un mínimo de reservas de petrolíferos, de gasolina, diésel, turbocina, para cuestiones de seguridad energética, muy importante, pero no están abordando ni el aspecto de transición energética, ni tampoco están abordando un tema importante, el sector social. ¿Cómo vinculamos el sector energético con derechos humanos o medio ambiente? Una estrategia de largo plazo que incluso la OCDE y la Agencia Internacional de Energía han indicado, ¿no? Que es necesario optar a energías renovables y además tener este enfoque hacia derechos humanos. Y este es un aspecto que no ha estado en el debate, ¿no? Entonces, creo que todavía se tiene que seguir trabajando con este tema y tener una visión a largo plazo para ser inclusivo, el aspecto social y el aspecto medioambiental. Esenciales estos aspectos que mencionas, y si bien no es nuevo, parece que son datos que no se toman en cuenta, y quisiera comentarle a la audiencia para pasar también a la siguiente pregunta, doctora, porque sabemos que el Banco Mundial ha dado a conocer que América Latina y el Caribe son las regiones de todo el planeta, particularmente lo más cercano a nosotros, a nosotras, son las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático y que tienen un efecto económico importante. Tienen esta afectación mucho más particular a las mujeres, porque hay una gran cantidad de mujeres en zonas rurales y zonas indígenas de América Latina, el Caribe y por supuesto México, que se dedican a la agricultura, y el cambio climático está afectando a la industria agroalimentaria, al campo. Ya lo estamos viendo con sequías enormes, con el impacto de huracanes más fuertes. Tú, que has estado muy de cerca y eres estudiosa del tema, tanto energético como derechos humanos, ¿consideras que estos datos, estos temas están en la agenda de los gobiernos o de las empresas en nuestro país? No, lamentablemente siento de que aquí no están, en México no están dentro de la agenda pública ni por parte del gobierno ni por parte de empresas. ¿Cómo lo podemos ver? Voy a partir de empresas para después seguir con gobierno. En empresas, precisamente por esta incertidumbre que se tiene en cuanto, déjame hacer negocios, si me vas a restringir inversiones, etcétera, no está siendo prioridad estos grupos vulnerables, ¿no? Están más enfocados a un desarrollo de un plan de negocios, pero no se atiende este aspecto de qué implicaciones tiene para grupos vulnerables, indígenas o incluso personas con capacidades diferentes o incluso mujeres, ¿no? Y esto incluso se ve desde que no hay una planeación en cuanto a los alcances que va a tener mi negocio frente a las mujeres, e incluso ni siquiera se les abre oportunidades para trabajar en la industria del sector energético, ¿no? Estaba viendo una estadística del 2020, un poquito vieja, relativamente, donde decía que 16% de los cargos directivos y gerenciales eran ocupados por mujeres en el sector energético. Entonces, eso me preocupa porque no está siendo inclusivo a esta visión de la mujer,
¿no? Y que todavía hay muchos estereotipos de que tienes que realizar funciones administrativas o funciones de revisa un documento y listo, pero no están tomando participación, ¿no? Y eso nos afecta. Y si a eso le sumamos que hay una visión de élite en México, bueno, entonces este sector de las mujeres que están resintiendo los efectos de cambio climático, de no tener acceso a fuentes de energía, de los problemas que, por ejemplo, tocas en materia de agricultura, bueno, nunca se van a ver reflejados porque tenemos una élite empresarial que no está en contacto con estas necesidades de las personas y en la medida en que no se cierran brechas, no vamos a poder lograr resultados que nos favorezcan como sociedad. Vamos a tener resultados que tal vez beneficien a empresas, pero no a la sociedad. Y entonces eso también nos genera un problema de aceptación a las empresas porque los vemos muy separadas de la sociedad, ¿no? Por una parte. Lo mismo con gobierno. Claro. El enfoque está centrado en soberanía energética, recuperar la participación de Pemex y CFE, pero nunca vemos, voy a trabajar en favor de derechos humanos, voy a hacer inclusiva la visión energética a sectores desprotegidos, vulnerables, no lo vemos. Incluso tampoco vemos este enfoque a medio ambiente que sí a nivel internacional se ha estado tratando de impulsar y que en la COP26 hemos visto en los distintos foros algunos avances y algunas propuestas que incluso se han planteado en otros lugares y que México lamentablemente está muy rezagado en ese punto. Y ya ha tenido México varias oportunidades de pues, tener un enfoque, una postura más hacia lo social, a los derechos humanos, a los sectores más vulnerables, a los que están sufriendo más las desigualdades y desafortunadamente vemos que no es así. Y es el caso, como veníamos comentando, de las mujeres que sufren doble discriminación por vivir en zonas rurales o por vivir o por ser de comunidades indígenas, que tenemos una gran población indígena en nuestro país que está resintiendo ya los efectos del cambio climático y que no se están tomando en cuenta. Doctora, ¿tú qué consideras que son las acciones inmediatas que deberíamos tomar como sociedad, el gobierno y los empresarios para que esta situación que ya es alarmante, o sea, el cambio climático no tiene vuelta atrás? Realmente ya dijeron que los especialistas que no va a descender el nivel del mar, la temperatura va a seguir aumentando. Y parece que pues, las potencias también, las que son las principales emisoras de todos los, no me quiero equivocar tú sabrás cuáles son las emisiones que más hacen daño, pues tampoco se quieren comprometer. Pero, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué son las acciones inmediatas que deben tomar? Pues los principales tomadores de decisiones. Sí, muy bien, Aide. Precisamente yo identificaría esta necesidad de incluir los derechos humanos en la agenda pública y también en el plan de negocios, que no se vea algo distanciado, ¿no? Sino que tener un mayor compromiso en derechos humanos y ver que sean las acciones las que realmente vinculen ese aspecto de los derechos humanos con la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces, tomar como eje rector nuevamente los derechos humanos y un eje también esencial para que se vea en acciones este ámbito de los derechos humanos es que tanto en gobierno como en iniciativa privada sí se incluyen más voces de mujeres, se incluyen voces de grupos sociales marginados, que no nada más hablemos de activistas y de gobernantes o de empresarios, sino que precisamente retomar estas experiencias de activistas, de, no sé, académicos, de indígenas, de mujeres, de personas de edad avanzada, porque creo que la medida en que los incluyamos en gobierno y en empresas, en la toma de decisiones, podemos recoger esas visiones, tener un enfoque más plural y entonces canalizar adecuadamente cómo vamos a, no sé, a participar en la cadena de valor de hidrocarburos o de electricidad con este enfoque de género, este enfoque social, o en su caso, qué políticas públicas necesitamos considerar y ver que incluso las prioridades tendrían que cambiar, de ver de qué manera vuelvo a concentrar la participación energética en unas empresas a cómo tenemos que implementar acciones para, no sé, evitar la pérdida de biodiversidad, evitar contaminación de agua, tierra, ¿no? Entonces, vemos que sí se requieren enfocar, requiere trabajar
con nuevos enfoques, políticas públicas en planes de negocio, pero eso no puede venir desde arriba. Tiene que tener una inclusión de las personas, de los actores que están involucrados en un momento dado en medio ambiente, aspectos sociales, porque ellos son los que nos pueden dar a partir de sus conocimientos y experiencia muchos elementos para replantear las políticas, planes de negocios y emprender acciones, ¿no? Entonces, sí mi eje sería partir de revalorar nuevamente la trascendencia de derechos humanos y concretarlo con acciones a partir del diálogo y pluralidad de enfoques. Pero además los derechos humanos que están consagrados en la Constitución, los derechos humanos que son fundamentales, que no se están respetando, no se están tomando en consideración, que ya están allí y que son precisamente el no tomarlos en cuenta, estas acciones son las generadoras de discriminación. Y yo me pregunto, si no se toman en cuenta para diseñar políticas públicas, para relacionarse con las empresas o las propias empresas, si no están tomando en cuenta a las humanas, a los humanos, ¿para quién están trabajando entonces? ¿No? Lo que tú dices es la pérdida de la biodiversidad, la destrucción de nuestro medio ambiente y también la afectación a las personas. Entonces, ¿para quién están trabajando? Es como una visión muy, muy cortoplacista, como le llaman, ¿no lo consideras así? Totalmente de acuerdo, Aide. Es una visión de corto plazo que se está trabajando solamente para buscar intereses económicos y políticos particulares, pero que solamente benefician a unos cuantos, pero el resto de la población no nos beneficiamos, ¿no? Y entonces creo que es una buena oportunidad para no dejar desapercibido esto y tomar conciencia, ¿no? Un tema que he trabajado con los alumnos, no nada más es ver las noticias y ya, sino es ver de qué manera te comprometes activamente en la sociedad, ¿no? De qué manera al identificar estos problemas que estamos viendo que, como bien lo indica Aide, para quién están trabajando, ¿no? Es ver, ok, yo necesito verme reconocida, yo necesito que nos reconozcan y es ver de qué manera en mi área de trabajo puedo encontrar oportunidades para trabajar activamente, ¿no? Y tratar de ver que exigir cuentas y también generar propuestas, ¿no? Oye, deberías de implementar esto, deberías de incluir esta perspectiva y entonces sumamos voces y ganamos, ¿no? Como sociedad. Y para allá iba, doctora, que nos pudieras recomendar, así como desde mi trinchera muy personal, desde mi casa, desde mi trabajo, qué cosas podemos hacer para ir transformando nuestro entorno, pero también para ir presionando a nuestros gobiernos, a los locales, a los estatales, a los federales, para incluir la perspectiva de género, la de los derechos humanos, la de la protección de la biodiversidad, porque estamos también como sociedad muy ajenos, muy desinteresadas y muy apáticos en general. Entonces, ¿tú qué tendrías, qué les recomendarías a las personas para que también ayuden al cambio? Sí, muy bien, Aide. Yo lo que recomendaría primero es esta visión crítica de nuestra realidad, ¿no? Tener esta visión crítica de lo que vemos, que siempre podemos aspirar a algo mejor, ¿no? Entonces, es primero involucrarnos en los sucesos políticos, económicos, sociales, culturales que están en nuestro medio y a nivel internacional para ver qué está sucediendo y a partir de ahí, bueno, ejercer esta crítica y además también estar constantemente revisando, ¿no? ¿Qué se hace desde el sector privado, desde el sector público? E incluso también participar activamente dentro de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, o desde la academia, incluso también ahí, o incluso también gobierno y iniciativa privada, ¿no? Para ver de qué manera desde adentro o incluso desde afuera, desde la sociedad civil, podemos impulsar cambios, ¿no? Podemos establecer, no sé, grupos interdisciplinarios para ver de qué manera analizamos el problema de cambio climático y de qué manera hacemos recomendaciones en materia de política pública, ¿no? Por ejemplo, también tienen el amicus curiae en diversos órganos jurisdiccionales, entonces es también ver de qué manera apoyamos con argumentos para trabajar en favor de medio ambiente, derechos humanos, ¿no? A un nivel argumentativo, realizar igualmente investigaciones para ver, bueno, cómo estamos analizando un panorama y en un momento dado
a partir de estas visiones que tienen distintos especialistas, ver de qué manera se pueden implementar acciones, ¿no? Entonces, sí, mucho parte desde afuera, desde asociaciones civiles, ¿no? Tomar parte en distintas campañas activistas, pero también verlo desde el ámbito de la investigación, cómo podemos generar nuevos enfoques, nuevas perspectivas y nuevas propuestas desde distintas visiones multidisciplinarias, pero también al interior. Puedo estar en gobierno, puedo estar en iniciativa privada, y también eso no obsta para que cambiemos desde cómo tenemos la misión y visión de la empresa hasta cómo implementamos nuevas estrategias de negocio que sí sean sustentables, ¿no? Que vean por el medio ambiente, o incluso si estoy en gobierno, bueno, ver de qué manera podemos trabajar para que a partir de esta experiencia internacional y con este ámbito de la investigación, de qué manera implementamos medidas que hagan que México esté a la vanguardia en el sector energético. Vamos a muy atrasados, pero igual, ver de qué manera podemos avanzar para tener estas visiones innovadoras, y también con este aspecto de inclusión de género. La verdad que yo siempre he pensado que en México hay mucho talento, hay muchas voces que son muy valiosas y que a veces no se retoman por distintos intereses, ¿no? Entonces es potenciar ese talento que se tiene aquí en México para ver de qué manera podemos ser líderes, ¿no? Por lo menos en la región de América Latina, y posteriormente insertarnos a nivel mundial con estos debates, porque lamentablemente a veces solo somos espectadores de lo que están haciendo allá arriba, y ahí es mucho lo que tenemos que hacer, ¿no? Ver de qué manera insertamos a México como líder de América Latina e insertarlo igualmente dentro de estos esfuerzos que se realizan a nivel internacional. Y sí, primer paso, como tú dices, pensar la apatía y generar nuevas acciones en un momento dado. Tomar conciencia, tener una posición más crítica tanto de nuestro entorno como también de los gobiernos. Y a mí me gustaría decir algo que veo frecuentemente en las redes, y es: a mí no me interesa la política. Yo no hablo de política no, pero si todo es político. Entonces, esa idea equivocada de que la política solamente es hablar de algunas cosas, eso también nos ha llevado a ser corresponsables del desastre que estamos viviendo en términos de cambio climático, pero también de derechos humanos. He sido cómplices por no tener conciencia, por ser apáticos, por voltear la mirada a otro lado, acerca de todas las atrocidades que se están cometiendo con el medio ambiente, pero también con las personas. Entonces, ahorita ya no hay pretexto. La información está accesible de una manera histórica en la humanidad, como nunca había sucedido. Hoy podemos enterarnos de muchísimas cosas con solo entrar a un buscador, a cualquiera, ¿no? A entrar en las redes sociales, y hay información diversa, no solamente de una postura, sino de cualquier postura en todos los idiomas, bibliotecas abiertas. Y yo creo que sí es una responsabilidad que tenemos que tomar, saber qué tenemos que hacer, qué nos toca hacer a cada uno de nosotros, desde nuestra familia. Y también quisiera ir a este tema, doctora. Tú pues formas parte de una generación de mujeres que ya pudo estudiar en la universidad, tener posgrados, doctorados. Eso tú sabes que hace unas décadas era imposible. ¿Cómo estás viendo también la incorporación de las jóvenes a la academia, pero a la academia especializada, en este caso, en la energía? ¿Cómo van? ¿Están más interesadas? ¿Hay más mujeres? ¿Qué opinas de esto? Muy bien, Aide. Sí, he estado viendo que sí ha habido un impulso de que las mujeres ya están tomando una parte significativa en las universidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la universidad 50% de mujeres. La semana pasada hablaba con unos compañeros de Perú que también tenían en su universidad 50% de mujeres. En ese sentido, a nivel general, ya las mujeres han ido ocupando espacios dentro de la universidad, lo cual es bueno. Lo que me preocupa es que a veces ya cuando empezamos a ver ya claustros, ya cuando empezamos a ver grupos de profesores y académicos, todavía vemos que hace falta mayor inclusión, ¿no? De la mujer, tal vez sea por un cambio generacional, puede ser, pero lo que me gustaría es de que ver que ese 50% que ya tenemos a nivel licenciatura ganado, bueno, también lo veamos reflejado a largo plazo, ¿no? En el ámbito de posgrados, ¿no? En un momento dado. Y en cuanto al sector energético, todavía sigo viendo que hay mucha participación masculina.
Entonces eso también es un problema porque igualmente necesitamos la voz de la mujer que vea cómo está la problemática energética, cómo lo resiento desde que no tengo gas o que el gas es costoso, que la electricidad es costosa. Entonces sí se necesita esta visión de la mujer. Sigue habiendo mucha predominancia de hombres. Poco a poco ya he visto que hay más foros donde participan mujeres, pero es ver que eso que se ha ganado se siga... sigue Sosteniendo, avanzando, ¿sí? ¿no? Sigue Para avanzando. ganar más espacios. Sí, qué bueno que lo dices, porque sí hay estadísticas de que ya hay más oportunidades de que las mujeres lleguen a la universidad, pero no todas se titulan, porque se casan o tienen hijos y esta carga de los cuidados sigue siendo atribuida por género, por estereotipos a las mujeres. Entonces, quienes sí se titulan, van al posgrado, empiezan la carrera laboral, son los hombres, y las mujeres estando a cargo de la casa, de las niñas, los niños, de los cuidados de la familia, de su comunidad, pues difícilmente emprenden esta carrera. Entonces, es un cambio que todavía está pendiente, hay muchísimo por hacer. Y qué bueno que subrayas este tema de que la voz de las mujeres es súper necesaria, pero una voz también, una voz que de las mujeres que tengamos perspectiva de género, que tengamos perspectiva de derechos humanos, del cuidado del medio ambiente, porque pues sí están llegando las mujeres, pero no necesariamente traen todo este conocimiento. Entonces, sí es bien importante que lleguemos más mujeres, que tomemos más decisiones, pero que estemos documentadas. Exacto, 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 es una parte importante, ¿no? El tener este bagaje cultural, este conocimiento en derechos humanos y también esta visión crítica, ¿no? De lo que está sucediendo, porque a partir de ahí es donde podemos impulsar estos cambios, ¿no? Y estas propuestas de ver que todavía estamos en una sociedad en construcción y eso tiene buenas oportunidades, ¿no? Porque es ver cómo quisiera construirlo, ya que estoy siendo actora en un momento determinado de la historia, cómo me gustaría verme a futuro, ¿no? Y en ese sentido, sí, es ver de qué manera podemos empoderar nuevamente a las mujeres, ver de que más allá de la timidez, de los estereotipos, se puede lograr y es un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo en conjunto que es desde que la mujer dice, tiene que decir, bueno, tengo que tener conocimientos, tengo que tener un bagaje para actuar adecuadamente y también del otro lado, cómo generamos conciencia para que acepten a las mujeres, que no son un impedimento que, es que tengo hijos, es que ya paso de X edad y ya no me contratan. Entonces es un trabajo en conjunto de sociedad, gobierno y de las propias mujeres, ¿no? Tener esa confianza, recuperar esa confianza, empoderarlas y también ver que ese empoderamiento se corresponda, ¿no? Con el empleador, en materia política, ¿no? Y que se les permita este acceso, ¿no? Entonces, y sí, un punto importante es estos conocimientos y esta confianza que se necesita para saber de que puedo ser actora en mi sociedad en un momento determinado. No, pues ya nos dejaste muchísima tarea, doctora. Y mira que no tenemos la fortuna de estar en tus clases, pero ya nos dejaste muchísima tarea de todo lo que tenemos que tomar en consideración, de entender, de conocer. Me encanta que también hables de una visión crítica, que tenemos que tener, de cultivar una visión crítica pues de todo lo que nos rodea para convertirnos en mejores personas, en mejores países, y hay tanto que hacer en este sentido de la discriminación que padecemos las mujeres, hay muchísimo que hacer. Pero bueno, ya nos estamos acercando a la recta final. A mí me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones a esas jóvenes que están comenzando, tú que has cursado una trayectoria tan exitosa y de reconocimientos por tu labor académica. ¿Qué les dirías a esas jóvenes que aún no llegan a la universidad para que se animen? Muchas gracias, Aide. Sí, básicamente la necesidad de que sigan sus sueños, de que tengan confianza en sí mismos. Sabemos que hay muchos problemas en la sociedad, pero la confianza en sí mismas es súper importante, ¿no? De saber que pueden vencer cualquier adversidad, que aunque el panorama a veces se ponga gris, pero saber que tienen la fuerza para seguir adelante, que pueden ser muy valiosas en las respectivas áreas, ciencia, tecnología, sociales, humanidades, en cualquier área que emprendan, en cualquier proyecto de vida, pueden marcar la diferencia, ¿no? Entonces, esa necesidad de que recuperen la confianza y saber que el trabajo que pueden realizar va a ser muy valioso como sociedad,
como país y como humanidad, ¿no? Necesitamos voces de mujeres, jóvenes, de mediana edad, de edad avanzada. Todas estas voces son bienvenidas porque son las que nos van a permitir buscar un mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor donde se vea nuestra problemática, donde se vea nuestra perspectiva y que podamos igualmente ser partícipes, ¿no? Entonces, todo parte de la confianza y la necesidad de estar bien preparadas, conocer, tener esta perspectiva crítica, confiar en sí mismas y seguir adelante, ¿no? Creo que vamos a ganar como sociedad. Sería lo que podría comentar, Aide. No, pues hermosísimo, doctora. Muchísimas gracias por esas palabras, porque como bien dices, la voz de esas jóvenes, la voz de esas mujeres es necesaria, es indispensable para convertir este mundo en un mundo mejor, para revertir en la mayor medida de lo posible el cambio climático que ya nos aqueja. Su voz es necesaria, es indispensable. Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerte, Aide, por este espacio. Como te decía yo, desde antes de estar aquí presente, ya te había dado seguimiento precisamente y voy a seguir dándote seguimiento, recomendándote con conocidos, con alumnos, con colegas, porque haces un excelente trabajo, Aide. Felicitarte por el excelente trabajo. El espacio que das para el enfoque de feminismo es muy importante. Sin eso no tendríamos voz, y en ese sentido, felicitarte por el excelente trabajo, a todo tu equipo. E igualmente exhortarte para que sigas adelante. Es muy valioso lo que haces para todo el país, e igualmente a nuestra audiencia agradecerles la atención brindada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora. De verdad que ha sido un gusto, ha sido muy luminoso tenerte aquí en Feminismos en Corto sin tanto rollo. Gracias por compartir tu tiempo, tu conocimiento y valiosísimas recomendaciones. Feminismos en Corto sin tanto rollo es tu casa. Esperamos seguir en contacto contigo para seguir conversando de estos temas de los que poco se habla y de lo que pocas saben como tú. Entonces, tenerte aquí para nosotras y nosotros es un privilegio. Muchísimas gracias, doctora. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, Aide. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, FemLovers. Espero que hayan disfrutado este programa que les preparamos con mucha energía y sobre todo con muchas ganas de que incluyan en su pensamiento, en su conversación, esta perspectiva de los derechos humanos, del feminismo, de las mujeres, las niñas, que somos nada más la mitad de la población. Pues muchas gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Sabina Costa en la producción, a Ramón Aguilar Fernández, Nesli Silva, José Ramírez, Silvia Peraza y Rocío Santos, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Marta Silva, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y de Original Dirección y Producción, Aide Serrano. Y nos despedimos con esta frase final: si tu vida cambia, nosotros también podemos cambiar el mundo. Y es una frase de Yoko Ono. Hasta la próxima. Grupo Origen presentó Feminismos en Corto y sin tanto rollo, con Aide Serrano. Hasta la próxima semana.